El llamado del copero. El sol se derramaba como oro líquido sobre los jardines colgantes de Susa, la ciudad real de Persia. Era el mes de Kisleu, en el año 20 del rey Artajerjes, y el aire fresco de la mañana comenzaba a calentarse con las primeras caricias del día. Los pájaros cantaban entre las frondosas palmeras que adornaban los patios del palacio, mientras el aroma de las especias y el incienso flotaba por los corredores de mármol pulido. Nehemías se ajustó su túnica oficial con cuidado, asegurándose de que cada pliegue estuviera en su lugar. Como copero real, su presentación debía ser impecable. Sus dedos rozaron el broche de oro que sujetaba su capa, un regalo del propio rey en reconocimiento a sus años de servicio leal. El metal frío contra su piel le recordaba diariamente el privilegio y la responsabilidad de su posición. Los pasillos del palacio bullían con la actividad típica de la mañana. Sirvientes corrían de un lado a otro, preparando todo para otro día en la corte del rey más poderoso del mundo conocido. El sonido de sus sandalias contra el suelo de mármol creaba un ritmo familiar que Nehemías había llegado a asociar con el latido del corazón del palacio mismo. Nehemías. La voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Era Genani, su hermano, quien acababa de llegar de Jerusalén. Su rostro, normalmente alegre, mostraba signos de preocupación y cansancio. El polvo del camino aún cubría sus sandalias y el borde de su túnica. Genani. Nehemías abrazó a su hermano, pero notó inmediatamente la tensión en sus hombros. ¿Qué noticias traes de nuestra amada ciudad y de nuestros hermanos que quedaron allá? El rostro de Genani se ensombreció aún más. Hermano mío, las noticias no son buenas. El remanente que quedó de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Las palabras golpearon a Nehemías como piedras. Se tambaleó ligeramente, apoyándose contra una columna de mármol. Las imágenes de la ciudad santa, desprotegida y humillada, inundaron su mente. Recordó las historias que su padre le contaba sobre la gloria pasada de Jerusalén, sus muros majestuosos, las puertas de cedro, el templo resplandeciente. Ahora todo estaba en ruinas. ¿Cuánto tiempo?, susurró Nehemías. ¿Cuánto tiempo ha estado así nuestra ciudad? Años, hermano mío. Los intentos de reconstrucción han sido frustrados una y otra vez. Nuestro pueblo vive con miedo constante. Los samaritanos y otros pueblos vecinos aprovechan nuestra debilidad para saquear y amenazar. Las familias apenas pueden dormir por la noche, temiendo ser atacadas. En ese momento, una joven sirvienta llamada Sarai pasaba cerca, llevando una jarra de agua perfumada. Al escuchar la conversación, se detuvo discretamente, pretendiendo arreglar las flores de un jarrón cercano. Había servido junto a Nehemías durante años y nunca lo había visto tan afectado. Los ancianos se reúnen en las ruinas de las puertas, continuó Genani, recordando los días de gloria pasada. Los niños juegan entre los escombros, sin conocer la grandeza que una vez fue Jerusalén. Nuestras mujeres deben caminar largas distancias hasta los pozos, expuestas al peligro, porque muchas de las cisternas dentro de la ciudad están destruidas. Nehemías sentía que cada palabra de su hermano era como una daga en su corazón. Sus ojos se humedecieron, y por primera vez en sus años de servicio, no se preocupó por mantener la compostura que su posición exigía. ¿Y el templo?, preguntó, temiendo la respuesta. El templo está en pie, gracias a Dios, pero sin los muros de la ciudad, está vulnerable. El culto continúa, pero el miedo constante afecta incluso nuestras celebraciones más sagradas. Los sacerdotes hacen lo que pueden, pero... Un gong resonó en el palacio, interrumpiendo la conversación. Era la señal que indicaba que el rey pronto requeriría la presencia de sus sirvientes principales. Nehemías se irguió, limpiando discretamente sus ojos. «Debo ir», dijo, apretando el hombro de su hermano. Pero esta conversación no ha terminado. Durante los días siguientes, Nehemías no pudo apartar de su mente las noticias sobre Jerusalén. Por las noches, cuando el palacio dormía, se paseaba por los jardines, orando fervientemente. Sarai,
quien a menudo tenía turnos nocturnos, lo observaba desde lejos, preocupada por el cambio en su amigo y mentor. Una noche, mientras Nehemías contemplaba las estrellas desde uno de los balcones del palacio, Sarai se acercó con una taza de té caliente. «Mi señor», dijo suavemente, «el frío de la noche no es bueno para la salud». Nehemías tomó la taza con gratitud. «Gracias, Sarai. Pero el frío de la noche no es nada comparado con el frío que siento en mi corazón». «Las noticias de Jerusalén», dijo ella, no como pregunta sino como afirmación. «¿Cómo puede uno dormir en habitaciones de cedro mientras la ciudad de nuestros padres yace en ruinas?» Nehemías suspiró profundamente. «Cada copa que sirvo al rey, cada banquete al que asisto, cada lujo que me rodea ahora me parece una burla al sufrimiento de nuestro pueblo». «Pero usted está en una posición única», sugirió Sarai con cautela. «El rey lo aprecia, confía en usted. Y esa confianza podría costarme la vida si muestro tristeza en su presencia», respondió Nehemías. «Sabes bien que nadie debe aparecer triste ante el rey. Es una ley antigua de los persas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses». Nehemías continuó sus deberes con la misma eficiencia de siempre, pero quienes lo conocían bien podían ver el peso que llevaba en su corazón. Ayunaba frecuentemente y sus oraciones se volvieron más intensas. Finalmente, llegó el día que cambiaría todo. Era una tarde calurosa, y el rey Artajerjes había solicitado vino. Como siempre, Nehemías probó primero el vino antes de servirlo, asegurándose de que no estuviera envenenado. Pero esta vez, cuando se acercó al trono con la copa de oro, sus manos temblaban ligeramente. El rey, conocido por su aguda observación, notó inmediatamente el cambio en su copero de confianza. «¿Por qué está triste tu rostro?», preguntó, interrumpiendo el silencio ceremonial. «Pues no estás enfermo. No es esto sino tristeza de corazón». El corazón de Nehemías se detuvo por un momento. El miedo recorrió su espina dorsal como un río helado. En la corte, Sarai contuvo la respiración, temiendo por la vida de su amigo. Los otros cortesanos observaban la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión. Pero en ese momento de terror, Nehemías sintió una paz inexplicable. Había estado orando por meses, preparándose para este momento sin saberlo. Sus labios se movieron, guiados por una fuerza mayor que su miedo. «Viva el rey para siempre», respondió, siguiendo el protocolo. «¿Cómo no ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego?» El silencio que siguió pareció eterno. La vida o la muerte pendían de la siguiente palabra del rey. Artajerjes miró fijamente a su copero, como evaluando no solo sus palabras sino su corazón mismo. «¿Qué cosa pides?», preguntó finalmente el rey. En ese momento, Nehemías elevó una oración silenciosa antes de responder. Las palabras que pronunciaría a continuación cambiarían no solo su vida, sino el destino de Jerusalén y de su pueblo. «Si le pleis al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré». La reina, que estaba sentada junto al rey, observaba la escena con interés. Su presencia, según algunos, fue providencial, pues el rey siempre se mostraba más benevolente cuando ella estaba cerca. «¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás?», preguntó el rey. Nehemías mencionó un tiempo específico, y el rey, para asombro de todos los presentes, accedió a su petición. Más aún, ofreció cartas de autorización para los gobernadores de las provincias y una carta especial para Asaf, el guarda del bosque del rey, para que proporcionara madera para la reconstrucción. Cuando Nehemías salió de la presencia del rey, sus piernas temblaban, pero su corazón estaba firme. Sarai lo esperaba en el corredor, sus ojos brillantes de emoción y lágrimas. «La mano de mi Dios está sobre mí para bien», susurró Nehemías, más para sí mismo que para ella. «¿Significa esto que nos vamos a Jerusalén?», preguntó Sarai, olvidando por un momento su posición de sirvienta. Nehemías la miró con sorpresa. «¿Nos vamos?».
No pensará que lo dejaré emprender este viaje solo, ¿verdad?, respondió ella con una sonrisa determinada. Además, alguien tendrá que organizar los suministros y mantener el orden en el campamento. Nehemías sonrió por primera vez en meses. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabía que no estaría solo. El Dios que había movido el corazón del rey también había preparado corazones fieles para acompañarlo en su misión. Esa noche, mientras el palacio de Susa se preparaba para dormir, 2 corazones se mantenían despiertos, llenos de anticipación por la aventura que estaba por comenzar. La reconstrucción de Jerusalén ya no era solo un sueño lejano, era una misión divina que estaba a punto de comenzar. La visión nocturna. La luna llena de Jerusalén brillaba con una intensidad diferente a la de Susa. Mientras Nehemías cabalgaba en silencio por las calles destruidas de la ciudad santa, el contraste entre los 2 mundos que ahora ocupaban su vida no podía ser más dramático. Donde en Susa había jardines colgantes, aquí había montones de escombros. Donde allá brillaba el oro, aquí la piedra ennegrecida por el fuego contaba historias de destrucción. El viaje desde Persia había sido largo y agotador. 3 meses de travesía por caminos polvorientos, cruzando ríos caudalosos y atravesando desiertos implacables. La escolta militar proporcionada por el rey había resultado providencial, especialmente cuando se encontraron con grupos de bandidos en los pasos montañosos. Sarai había demostrado ser invaluable durante el viaje, organizando los suministros y manteniendo alta la moral de la caravana con su determinación inquebrantable. Ahora, en su tercera noche en Jerusalén, Nehemías había decidido que era momento de realizar su primera inspección detallada de los muros. Lo acompañaban solo 3 personas de su máxima confianza: Esdras, el respetado escriba que había llegado a la ciudad años antes; Tobías, un joven guerrero judío que conocía cada rincón de Jerusalén; y Sarai, quien insistió en venir a pesar de los peligros nocturnos. Los daños en esta sección son extensos, susurró Esdras, mientras su caballo sorteaba con cuidado un montón de piedras caídas cerca de la antigua puerta de las ovejas. Las vigas que sostenían las puertas están completamente carbonizadas. Necesitaremos madera nueva. Nehemías asintió en silencio, agradeciendo mentalmente la carta que el rey le había dado para Asaf, el guarda del bosque real. La madera sería fundamental para la reconstrucción. Tengan cuidado por aquí, advirtió Tobías, señalando un área particularmente traicionera. Las lluvias de la última temporada han socavado los cimientos en esta zona. Varios niños han resultado heridos jugando entre estos escombros. La luz de la luna proyectaba sombras fantasmales sobre las ruinas, creando un paisaje casi surreal. El silencio de la noche era interrumpido ocasionalmente por el ulular de un búho o el ladrido lejano de un perro callejero. ¿Cómo puede una ciudad tan amada por Dios estar en semejante estado?, murmuró Sarai, su voz quebrándose ligeramente. Es el resultado de nuestra desobediencia, respondió Esdras con voz grave. Pero también es una oportunidad para demostrar nuestra fe y determinación. El mismo Dios que permitió esta destrucción nos ha traído aquí para reconstruir. Continuaron su recorrido nocturno, deteniéndose en cada sección importante del muro. Nehemías llevaba consigo un pequeño rollo de pergamino donde anotaba meticulosamente cada observación. La luz de una pequeña lámpara de aceite iluminaba sus notas mientras documentaba el estado de cada tramo. Aquí, cerca de la puerta del valle, los cimientos parecen más sólidos, observó Tobías. Podríamos comenzar la reconstrucción desde este punto, usando esta sección como ancla para el resto del muro. De repente, el sonido de piedras cayendo alertó al grupo. Tobías inmediatamente desenvainó su espada, mientras Nehemías y Esdras se ponían en posición defensiva alrededor de Sarai. ¿Quién anda ahí?, demandó Tobías en voz baja pero firme. Un gato salvaje emergió de entre los escombros, sus ojos brillando en la oscuridad antes de desaparecer nuevamente en las sombras. El grupo respiró aliviado, pero el incidente les recordó la vulnerabilidad de la ciudad sin sus muros. Los samaritanos tienen espías por todas partes, explicó Tobías, guardando su espada pero manteniendo la mano cerca de la empuñadura. Sanbalat, su gobernador, no ve con buenos ojos cualquier intento de fortalecer Jerusalén.
Nehemías había escuchado sobre Sanbalat durante su preparación para este viaje. El gobernador de Samaria se había opuesto sistemáticamente a cualquier esfuerzo por reconstruir la ciudad, viendo en una Jerusalén fuerte una amenaza a su propia influencia en la región. También está Tobías el amonita, agregó Esre, mirando significativamente a su joven compañero del mismo nombre. No el presente, por supuesto, sino otro Tobías, un oficial influyente que ha estado sembrando discordia entre nuestro pueblo. Y Gesem el árabe, completó Tobías. Controla las rutas comerciales del sur y teme que una Jerusalén restaurada amenace sus intereses económicos. Nehemías escuchaba atentamente cada detalle. Su experiencia en la corte persa le había enseñado la importancia de conocer tanto a los aliados como a los enemigos potenciales. Continuaron su inspección, llegando ahora a la zona del antiguo palacio de David. Las piedras aquí eran más grandes, algunas tan enormes que parecía imposible que manos humanas pudieran moverlas. Mis antepasados ayudaron a construir estos muros, dijo Tobías con orgullo en su voz. Mi abuelo solía contarme historias sobre cómo cada piedra fue colocada con precisión, como si Dios mismo guiara las manos de los constructores. Sarai se acercó a una de las piedras caídas, pasando su mano sobre la superficie erosionada por el tiempo y los elementos. Cada piedra cuenta una historia, reflexionó. Y ahora nos toca a nosotros escribir el próximo capítulo. La noche avanzaba, y la luna comenzaba su descenso hacia el horizonte. Habían completado casi todo el circuito de la ciudad, y el pergamino de Nehemías estaba lleno de anotaciones detalladas. El daño es extenso, dijo finalmente, enrollando el pergamino, pero no irreparable. Con organización, determinación y, sobre todo, la ayuda de Dios, podemos reconstruir estos muros. ¿Cuánto tiempo crees que tomará?, preguntó Esre. Con suficientes manos trabajando y una buena estrategia. Nehemías hizo una pausa, calculando mentalmente. Podríamos completarlo en menos de 2 meses. Los otros lo miraron con asombro. Tal plazo parecía imposible dado el estado de destrucción que habían observado. Pareces muy seguro, comentó Tobías, mitad escéptico, mitad admirado. En el palacio de Susa, explicó Nehemías, aprendí que los proyectos más grandes se logran dividiéndolos en partes manejables. Cada familia puede encargarse de una sección del muro, trabajando simultáneamente. Los gremios pueden concentrarse en las puertas y estructuras más complejas. Las familias trabajarán con más empeño si están defendiendo la sección cercana a sus propias casas, añadió Sarai, comprendiendo la estrategia. Exactamente, asintió Nehemías. Y necesitaremos establecer un sistema de vigilancia y defensa mientras trabajamos. Tobías, ¿podrías encargarte de organizar eso? El joven guerrero se irguió con orgullo. Será un honor. Esre, tu influencia espiritual será crucial. El pueblo necesitará recordar que esta no es solo una obra de construcción, sino un acto de restauración espiritual. El escriba asintió solemnemente. Les recordaré las promesas de Dios y cómo Él ha sido fiel a través de las generaciones. Y Sarai, Nehemías se volvió hacia ella, necesitaré que organices los suministros y coordines la distribución de recursos. Tu experiencia en el palacio será invaluable. El cielo comenzaba a aclararse en el este, anunciando el amanecer próximo. Los primeros cantos de los gallos resonaban en la distancia, y el aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de los hornos de pan que comenzaban a encenderse en la ciudad. Debemos regresar, sugirió Tobías. Pronto las calles se llenarán de gente, y por ahora es mejor mantener esta inspección en secreto. Mientras cabalgaban de regreso, Nehemías sintió una mezcla de emociones en su corazón. La destrucción que había presenciado era desgarradora, pero la visión de lo que podría ser le llenaba de esperanza. Podía ver en su mente los muros reconstruidos, las puertas restauradas, la ciudad nuevamente segura y próspera. ¿Cuándo revelarás tus planes al pueblo?, preguntó Esre mientras se acercaban a la casa donde se hospedaban. Mañana reuniré a los líderes de las familias y los sacerdotes, respondió Nehemías. Les contaré cómo la mano de Dios ha estado sobre nosotros, cómo el Rey ha favorecido nuestra causa, y les presentaré el plan de reconstrucción.
¿Y si hay oposición?, preguntó Sarai. Nehemías sonrió con confianza serena. La oposición es inevitable. Pero cuando Dios está en una obra, ¿quién podrá detenerla? Mientras desmontaban y conducían sus caballos al establo, los primeros rayos del sol comenzaban a dorar las piedras de la ciudad. Era un nuevo día en Jerusalén, y con él comenzaba una nueva era en la historia del pueblo de Dios. Sarai observó cómo la luz del amanecer transformaba las ruinas, dándoles un aspecto casi esperanzador. Es como si la ciudad misma estuviera esperando este momento, murmuró. La ciudad espera, respondió Nehemías, y su pueblo también. Y no los defraudaremos. Levantando las primeras piedras. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando el sonido de los martillos comenzó a resonar contra las piedras de Jerusalén. Era un sonido nuevo para la ciudad, un ritmo de esperanza que marcaba el inicio de la gran obra de reconstrucción. Nehemías observaba desde un punto elevado mientras las primeras cuadrillas de trabajadores se organizaban en sus posiciones asignadas. Eliasib, el sumo sacerdote, había dado un ejemplo poderoso al ser el primero en poner sus manos sobre las piedras. Junto con sus hermanos sacerdotes, había comenzado la santificación y reconstrucción de la Puerta de las Ovejas. Sus vestiduras sacerdotales, normalmente inmaculadas, ahora estaban manchadas con el polvo del trabajo. Es extraordinario, comentó Sarai, quien se había acercado silenciosamente a Nehemías. Ver a los sacerdotes trabajando con sus propias manos, está inspirando a todo el pueblo. Y era cierto. Por toda la extensión del muro, familias enteras se habían reunido para participar en la reconstrucción. Padres enseñaban a sus hijos cómo seleccionar las piedras adecuadas, madres organizaban brigadas para llevar agua a los trabajadores, ancianos compartían historias sobre cómo eran los muros en su juventud. Nehemías. La voz de Tobías resonó desde abajo. Necesitamos tu opinión en la puerta del valle. Descendiendo cuidadosamente por los escombros, Nehemías se dirigió hacia donde un grupo de constructores enfrentaba un desafío particular. Un enorme bloque de piedra bloqueaba el acceso a los cimientos originales. Los cimientos antiguos están ahí abajo, explicó uno de los constructores, limpiándose el sudor de la frente. Pero mover esta piedra requerirá más hombres de los que tenemos en esta sección. Nehemías estudió la situación por un momento. Su mente, entrenada en la corte persa para resolver problemas complejos, ya estaba formulando una solución. Mesulem llamó a un constructor que trabajaba en la sección vecina. ¿Podrían tú y tu equipo ayudar aquí por una hora? Una vez que movamos esta piedra, podrán regresar a su sección. La cooperación entre equipos pronto se convirtió en una característica distintiva del proyecto. Cuando una sección enfrentaba un desafío particular, otros grupos acudían a ayudar, fortaleciendo no solo los muros físicos sino también los lazos entre las familias. Sin embargo, no todo era cooperación y armonía. Desde una colina cercana, 3 figuras observaban el progreso con creciente preocupación. Sanbalat, el gobernador de Samaria, junto con Tobías el amonita, no confundir con el joven guerrero judío del mismo nombre, y Gesem el árabe, contemplaban la escena con desprecio. ¿Qué hacen estos débiles judíos?, se burló Sanbalat, su voz cargada de desdén. ¿Acaso piensan que podrán reconstruir? ¿Qué terminarán en un día? ¿Qué resucitarán las piedras de entre los escombros quemados? ¿Has visto cómo construyen?, añadió Tobías el amonita con una sonrisa burlona. Hasta un zorro que suba por ese muro lo derribará. Gesem el árabe, más calculador que sus compañeros, observaba con preocupación la eficiencia de la organización. No subestimen a Nehemías, advirtió. No es un simple constructor. Su tiempo en la corte persa le ha enseñado más que servir vino. Mientras tanto, en la ciudad, el trabajo continuaba a un ritmo constante. Sarai había organizado un sistema eficiente de distribución de agua y alimentos. Grupos de jóvenes corrían entre las secciones llevando herramientas y mensajes, mientras los escribas documentaban el progreso y mantenían registros detallados de los materiales utilizados. Nehemías. Esta vez era Esdras quien lo llamaba.
El respetado escriba señalaba hacia un grupo de trabajadores que había descubierto algo interesante entre los escombros. «Mira esto», dijo uno de los hombres, sosteniendo un trozo de pergamino parcialmente quemado. Parece ser un registro antiguo de la construcción original del muro. Ese tomó el pergamino con reverencia, sus ojos brillando mientras descifraba las palabras desvaídas. Aquí habla de cómo alineaban las piedras según las estrellas, técnicas que se han perdido con el tiempo. Quizás no todo está perdido, reflexionó Nehemías. Cada piedra que levantamos nos conecta con nuestros antepasados, con su sabiduría y su fe. El día avanzaba, y con él crecían los desafíos. El calor del mediodía era implacable, y algunos trabajadores comenzaban a mostrar signos de fatiga. Fue entonces cuando Sarai implementó su sistema de relevos, permitiendo que los grupos descansaran por turnos mientras otros continuaban el trabajo. Necesitamos mantener el ritmo, explicó a los líderes de cada sección, pero no a costa de la salud de nuestra gente. Un trabajador exhausto es un trabajador propenso a accidentes. Su sabiduría práctica, combinada con su genuina preocupación por el bienestar de los trabajadores, la había convertido en una figura respetada entre el pueblo. Muchos veían en ella un reflejo del liderazgo compasivo que Nehemías ejemplificaba. A media tarde, un grupo de niños llegó corriendo, sus rostros llenos de preocupación. «Soldados samaritanos», gritaron. «Se acercan por el camino del norte». Tobías inmediatamente organizó a sus hombres en posición defensiva, pero Nehemías levantó una mano para calmar la situación. «Continúen trabajando», instruyó con voz firme pero tranquila. «Dios peleará por nosotros». Además, añadió con una leve sonrisa, «tenemos autorización real para esta obra». Los soldados samaritanos, al ver la determinación y el orden con que se desarrollaba el trabajo, y especialmente al notar el estandarte real que ondeaba sobre el campamento de construcción, se retiraron sin causar problemas. «No será la última vez que intenten intimidarnos», comentó Tobías, manteniendo un ojo vigilante en la dirección por donde se habían marchado los soldados. «No, no lo será», concordó Nehemías. «Por eso debemos estar preparados tanto para construir como para defender». Mientras el sol comenzaba su descenso, los logros del día eran evidentes. Secciones enteras del muro habían comenzado a tomar forma, elevándose de entre los escombros como un testimonio de la determinación del pueblo. «Miren», gritó un niño pequeño, señalando hacia el muro. Un grupo de palomas había comenzado a anidar en las nuevas piedras colocadas, como si la naturaleza misma aprobara la reconstrucción. Nehemías reunió a todos los trabajadores al final de la jornada. El cansancio era visible en sus rostros, pero también había un brillo de satisfacción en sus ojos. «Hermanos y hermanas», comenzó, su voz llevando la autoridad de un líder y el cariño de un padre, «hoy hemos comenzado algo más que la reconstrucción de un muro. Hemos comenzado la restauración de nuestra dignidad como pueblo de Dios». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. «Cada piedra que colocamos es una declaración de fe», continuó. «Cada sección que completamos es un testimonio de unidad. Nuestros enemigos podrán burlarse, podrán amenazar, pero no podrán detener una obra que Dios ha ordenado». Esdras se adelantó y levantó sus manos en bendición sobre el pueblo. «Que el Señor que comenzó esta buena obra la lleve a término. Que fortalezca nuestras manos para la labor y nuestros corazones para el desafío». Mientras las familias se dispersaban hacia sus hogares, Sarai supervisaba la organización de las herramientas y materiales para el día siguiente. «La moral es alta», comentó a Nehemías, «pero mañana será más difícil. El entusiasmo inicial se encontrará con el dolor de los músculos cansados. Por eso debemos mantener viva la visión», respondió Nehemías. «No estamos solo construyendo muros, estamos reconstruyendo un pueblo». Esa noche, mientras la ciudad dormía, las estrellas brillaban sobre las secciones recién construidas del muro. En la distancia, los fuegos de los campamentos enemigos recordaban que la oposición era real y constante. Pero dentro de la ciudad, el sonido de los martillos había sido reemplazado por el de las oraciones y los cantos de alabanza. Nehemías, desde la azotea de su casa temporal, contemplaba la silueta del muro en construcción.
Cada sección completada era un milagro, cada piedra colocada una victoria. Mañana traería nuevos desafíos, pero por esta noche, podía descansar sabiendo que la obra había comenzado bien. La ciudad está despertando, susurró para sí mismo, y con ella, la esperanza de nuestro pueblo. Entre la espada y la llana. El amanecer en Jerusalén llegó teñido de rojo, como si el cielo mismo presagiara los eventos que estaban por desarrollarse. Nehemías ya estaba despierto, había pasado la noche en oración después de recibir informes preocupantes sobre movimientos de tropas enemigas en las cercanías. Los vigías han reportado actividad inusual, informó Tobías, entrando apresuradamente en la habitación donde Nehemías consultaba con sus consejeros. Sanbalat ha estado reuniendo hombres de Samaria, y los amonitas están movilizando tropas hacia el este de la ciudad. El rostro de Nehemías permaneció sereno, aunque sus ojos revelaban la intensidad de sus pensamientos. Los últimos días habían visto un progreso significativo en la reconstrucción del muro, y precisamente ese éxito había provocado una reacción más agresiva de sus enemigos. ¿Cuántos hombres tienen?, preguntó, mientras extendía un mapa de la ciudad sobre la mesa. Nuestros exploradores calculan unos 300 guerreros samaritanos, respondió Tobías, señalando las posiciones en el mapa. Los amonitas podrían aportar otros 200, y hay rumores de que Gesem está reuniendo mercenarios árabes. Sarai, quien había estado organizando los suministros para los trabajadores del día, se detuvo en la entrada al escuchar los números. Los constructores están exhaustos, intervino con preocupación. Muchos apenas pueden levantar sus herramientas después de días de trabajo continuo. Nehemías asintió, consciente del desafío que enfrentaban. La construcción del muro ya era una tarea agotadora, añadir la necesidad de defensa militar complicaba todo exponencialmente. El pueblo está asustado, añadió Esre, quien acababa de llegar de su recorrido matutino por las secciones de construcción. Los rumores de un ataque inminente se han esparcido como fuego en paja seca. Nehemías se irguió, su mente ya formulando un plan. Reúnan al pueblo, ordenó. Es hora de recordarles quién pelea por nosotros. Mientras el sol ascendía en el cielo, los habitantes de Jerusalén se congregaron en la plaza principal. El miedo era palpable en el aire, pero también había una determinación férrea en muchos rostros. Escuchen. La voz de Nehemías resonó clara y fuerte. No teman a nuestros enemigos. Acuérdense del Señor, grande y temible. Peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus casas. Un murmullo recorrió la multitud mientras sus palabras penetraban en los corazones. A partir de hoy, continuó, trabajaremos de una manera nueva. La mitad de los hombres trabajará en la construcción mientras la otra mitad monta guardia con lanzas, escudos, arcos y corazas. Rápidamente, Nehemías y Tobías organizaron un sistema de defensa integral. Los constructores fueron armados con espadas en sus cinturas mientras trabajaban. Se establecieron guardias en los puntos más vulnerables del muro, y se implementó un sistema de señales con trompetas para alertar sobre cualquier ataque. Si escuchan el sonido de la trompeta, explicó Tobías a los grupos de guardia, reúnanse inmediatamente en ese punto. Nuestro Dios peleará por nosotros, pero debemos estar preparados. Sarai reorganizó los equipos de suministro para asegurar que tanto constructores como guardias recibieran el agua y los alimentos necesarios. Un guerrero hambriento es tan inútil como una herramienta rota, comentó mientras instruía a sus ayudantes. El trabajo continuó bajo el sol ardiente, pero ahora con un nuevo ritmo. El sonido de los martillos se mezclaba con el tintineo de las espadas y el roce de las corazas. Los constructores trabajaban con una mano y sostenían sus armas con la otra, en una danza precaria entre la construcción y la defensa. A media mañana, el primer grito de alarma resonó desde la sección norte del muro. Enemigos aproximándose. El sonido de la trompeta cortó el aire, y en cuestión de minutos, los defensores se habían congregado en el punto amenazado. Sanbalat había enviado una fuerza de reconocimiento, probando las defensas de la ciudad. Al encontrar una resistencia organizada, los atacantes se retiraron, pero el mensaje era claro: los enemigos estaban buscando puntos débiles.
No podemos bajar la guardia ni por un momento, advirtió Tobías a sus hombres. La siguiente vez podrían venir con todo su ejército. El incidente, aunque breve, había demostrado la efectividad del sistema de defensa. Sin embargo, también había revelado el costo físico y emocional de mantener una vigilancia constante. Necesitamos más que fuerza física, comentó Esdre mientras recorría las secciones de trabajo por la tarde. Necesitamos mantener alto el espíritu del pueblo. Nehemías comprendió la sabiduría en las palabras del escriba. Esa noche, reunió a todas las familias para una cena comunitaria. Mientras compartían el pan y el vino, comenzó a circular historias de cómo Dios había liberado a su pueblo en el pasado. Recuerden cómo cayeron los muros de Jericó, narró un anciano. Recuerden cómo Gedeón derrotó a los madianitas con solo 300 hombres. Las historias encendieron nuevamente la esperanza en los corazones cansados. Los niños escuchaban con ojos brillantes, los ancianos asentían con aprobación, y los guerreros sentían renovarse su coraje. Pero la noche también trajo nuevos desafíos. Sanbalat y sus aliados habían cambiado de táctica, enviando mensajeros con propuestas engañosas. ¿Por qué no nos reunimos en uno de los pueblos en el valle de Ono?, sugería una carta. Podemos discutir esto como líderes razonables. Nehemías reconoció la trampa en la invitación. Ellos procuran hacerme mal, explicó a sus consejeros. Quieren alejarnos de los muros, dejando la obra vulnerable. Su respuesta fue clara y directa: estoy llevando a cabo una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo para ir a ustedes? Los días se convirtieron en una rutina extenuante de construcción y vigilancia. Desde el amanecer hasta el anochecer, el pueblo trabajaba y vigilaba. Muchos dormían con sus ropas puestas, listos para responder a cualquier alarma nocturna. Ni mi gente ni yo nos quitamos la ropa, declaró Nehemías. Cada uno mantiene su arma a la mano, incluso para buscar agua. Sarai observaba con preocupación cómo el cansancio comenzaba a afectar a los trabajadores. Organizó grupos de mujeres para cantar mientras trabajaban, levantando los ánimos con melodías antiguas que hablaban de la fidelidad de Dios. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, un grupo de constructores descubrió una sección de los cimientos originales del muro de Salomón. La emoción se extendió rápidamente por todo el perímetro de construcción. «Miren», exclamó uno de los ancianos, sus manos temblorosas tocando las piedras antiguas. «Estas son las piedras que nuestros antepasados colocaron. Aún están firmes». El descubrimiento renovó el ánimo del pueblo. No estaban solo construyendo un nuevo muro, estaban restaurando una herencia sagrada. Esa noche, Nehemías convocó a una reunión especial con todos los líderes de familia. «Hermanos», comenzó, su voz cargada de emoción pero firme en su propósito, «nuestros enemigos han intentado detenernos con burlas, con amenazas y con engaños. Pero miren cuánto hemos avanzado». Señaló hacia las secciones completadas del muro, que ahora se alzaban orgullosas contra el cielo estrellado. Cada piedra que colocamos es una declaración de fe. Cada sección que completamos es un testimonio de unidad. Y cada día que permanecemos firmes, tanto con la llana como con la espada, demostramos que servimos a un Dios que no nos ha abandonado. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. «Mañana volveremos a trabajar», continuó. «Volveremos a vigilar. Y seguiremos así hasta que cada brecha esté cerrada, cada puerta esté colocada, y cada familia en Jerusalén pueda dormir segura tras sus muros». Mientras las familias se dispersaban hacia sus hogares, Sarai se acercó a Nehemías. «El pueblo está cansado», dijo suavemente, «pero también está orgulloso. Están empezando a verse a sí mismos no solo como constructores, sino como restauradores de su herencia». Nehemías asintió, comprendiendo la profundidad de su observación. «A veces», respondió, «la mayor batalla no es contra los enemigos externos, sino contra el desánimo y el miedo en nuestros propios corazones». Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la vigilancia de sus guardias, las estrellas brillaban sobre los muros en construcción. Cada piedra colocada, cada sección completada,
era un testimonio de la determinación de un pueblo que había decidido no solo reconstruir sus muros, sino reclamar su destino. Y en la oscuridad, el sonido regular de las patrullas y el ocasional llamado de los centinelas recordaban que la obra continuaba, protegida tanto por la fuerza de las armas como por la fe en un Dios que nunca duerme ni dormita. La crisis interna. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte cuando los primeros gritos de protesta llegaron a los oídos de Nehemías. No eran los habituales gritos de alarma ante enemigos externos, sino algo más perturbador, el clamor de su propio pueblo. Un grupo numeroso de familias se había reunido frente a su residencia temporal, sus rostros marcados no por el usual cansancio de la construcción, sino por una angustia más profunda. Mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, y hombres cuyas manos encallecidas temblaban de indignación. «Tenemos que empeñar nuestros campos para comprar grano», gritó una mujer desde la multitud. «Hemos tenido que hipotecar nuestras viñas y casas», añadió otro. «Algunos de nosotros hemos tenido que vender a nuestros hijos e hijas como esclavos». La voz quebrada de una madre estremeció el aire matutino. Nehemías sintió que su corazón se desgarraba. Mientras los muros físicos de la ciudad se elevaban día a día, una crisis interna amenazaba con destruir el tejido social del pueblo. Sarai, que había estado organizando los suministros de la mañana, se acercó rápidamente con un informe detallado. «La situación es grave», susurró. «Muchas familias han agotado sus reservas. Los prestamistas están cobrando intereses excesivos, y algunos nobles están aprovechando la situación para aumentar sus propiedades». Esre, quien acababa de llegar, añadió su propia observación: «Es una crisis moral tanto como económica. La ley prohíbe explícitamente cobrar intereses a nuestros hermanos, yet algunos de nuestros propios nobles y oficiales son los principales prestamistas». Nehemías sintió que la ira crecía en su interior, una ira santa contra la injusticia que amenazaba destruir todo lo que estaban construyendo. «Convoquen inmediatamente una gran asamblea», ordenó. «Esto debe abordarse hoy mismo». Mientras la noticia de la asamblea se extendía por la ciudad, Nehemías se retiró a orar. La situación requería más que una solución administrativa, necesitaba sabiduría divina para enfrentar un problema que amenazaba con dividir al pueblo. Al mediodía, la plaza principal de Jerusalén estaba llena. Familias enteras se habían reunido, y la tensión era palpable en el aire. Los nobles y oficiales se mantenían apartados, conscientes de que eran el objeto de muchas miradas acusadoras. Nehemías se puso de pie, y el murmullo de la multitud se apagó gradualmente. Su voz, cuando habló, llevaba el peso de la autoridad moral y la indignación controlada. «¿Qué es esto que hacen?», comenzó, dirigiéndose directamente a los nobles y oficiales. «¿Están cobrando intereses cada uno a sus hermanos?». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Nosotros, según nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y ahora ustedes venden a sus hermanos, para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo?». Los nobles bajaron la mirada, incapaces de sostener la intensidad de sus palabras. «Lo que están haciendo no es bueno», continuó Nehemías. «¿No deberían andar en el temor de nuestro Dios, para no ser objeto de burla de las naciones enemigas?». Sarai observaba desde un lado de la plaza, notando cómo las palabras de Nehemías impactaban de manera diferente en distintos sectores de la multitud. Los pobres levantaban la cabeza con esperanza renovada, mientras los prestamistas se removían incómodos. «También yo, mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano», reveló Nehemías. «Abandonemos ahora esta práctica de cobrar intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que les están cobrando como interés». Un murmullo de asombro recorrió la asamblea. La propuesta de Nehemías no era una simple regulación, era un llamado a la restitución completa. Los nobles, presionados tanto por la autoridad moral de Nehemías como por la presencia del pueblo, respondieron: «Lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos como tú dices». Nehemías no se contentó con promesas verbales.
llamó a los sacerdotes y tomó juramento a los nobles y oficiales de que cumplirían su promesa. Entonces, en un gesto dramático, sacudió los pliegues de su manto. Así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo aquel que no cumpla esta promesa, declaró. Así sea sacudido y privado de todo. Amén, respondió la asamblea al unísono, y los sacerdotes alabaron al Señor. El pueblo se dispersó con un nuevo sentido de esperanza, pero Nehemías sabía que las palabras debían traducirse en acciones concretas. Durante los días siguientes, estableció un sistema para supervisar la restitución de propiedades y la cancelación de deudas. Sarai fue fundamental en este proceso, organizando registros detallados y asegurándose de que cada familia recibiera lo que le correspondía. Es asombroso, comentó a Nehemías una tarde, ver cómo algunas familias que hasta ayer estaban desesperadas, hoy pueden volver a trabajar en sus propios campos. Pero Nehemías no se contentó con resolver la crisis inmediata. Comprendía que necesitaban implementar cambios estructurales para prevenir situaciones similares en el futuro. Desde el día que me nombró el rey como gobernador suyo en la tierra de Judá, anunció en una reunión posterior, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. Los gobernadores anteriores imponían cargas pesadas al pueblo, cobrando 40 siclos de plata por el pan y el vino. También sus criados oprimían al pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Su ejemplo personal estableció un nuevo estándar de liderazgo. En lugar de aprovecharse de su posición, Nehemías compartía sus recursos. Diariamente sentaba a su mesa a 150 personas, entre judíos y oficiales, además de los que venían de las naciones vecinas. Una tarde, mientras supervisaba la distribución de alimentos para los trabajadores, Tobías se acercó a Nehemías con una observación. El pueblo trabaja con más energía ahora, comentó. Es como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Nehemías asintió. Cuando la justicia fluye como un río, la fuerza del pueblo se renueva. El impacto de estas reformas se extendió más allá de lo económico. Las familias recuperaron no solo sus propiedades, sino también su dignidad. Los niños que habían sido vendidos como esclavos regresaron a sus hogares. Los ancianos volvieron a sentarse en las puertas de la ciudad, compartiendo historias de la fidelidad de Dios. Esre, observando estos cambios, comentó a Nehemías, has construido más que muros. Has restaurado el corazón de la comunidad. Sin embargo, no todos estaban contentos con las reformas. Algunos de los nobles, aunque habían accedido públicamente a las demandas, murmuraban en privado. Sanbalat y sus aliados, al enterarse de la crisis interna, habían esperado que ésta dividiera al pueblo, pero en cambio, la resolución justa había fortalecido su unidad. Una noche, mientras Nehemías realizaba su ronda habitual por los muros en construcción, se detuvo a observar las familias que regresaban a sus hogares después de un día de trabajo. ¿Ves eso?, preguntó a Sarai, que lo acompañaba en su inspección. Señaló a un grupo de niños que jugaban cerca de una sección recién construida del muro. ¿Los niños?, preguntó ella. No solo los niños, respondió Nehemías. Mira sus rostros. Ya no hay miedo en ellos. Esa es la verdadera muralla que estamos construyendo, una comunidad donde la justicia protege a los más vulnerables. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, las familias se reunían para la cena en sus hogares recuperados. El sonido de oraciones y cantos de agradecimiento flotaba en el aire nocturno. Los muros seguían creciendo, pero ahora protegían algo más que edificios, resguardaban una comunidad renovada en su compromiso con la justicia y la solidaridad. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, susurró Nehemías en su oración nocturna, por todo lo que he hecho por este pueblo. Y mientras las estrellas aparecían en el cielo, una paz diferente descendía sobre Jerusalén. Era la paz que viene no solo de los muros fuertes, sino de corazones unidos en justicia y misericordia. La trampa del enemigo. El atardecer pintaba de tonos cobrizos los muros casi terminados de Jerusalén, mientras las sombras se estiraban como dedos oscuros sobre las piedras recién colocadas. Nehemías se encontraba en lo alto de la muralla, observando con satisfacción el progreso de la obra que tanto esfuerzo había costado a su pueblo.
El viento del desierto traía consigo el aroma a pan recién horneado y el murmullo de la ciudad que poco a poco volvía a la vida. De repente, el sonido de pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. Era Eliab, uno de sus mensajeros más jóvenes, quien subía corriendo por la escalera de piedra con un pergamino en la mano. «Mi señor Nehemías», dijo el joven, recuperando el aliento. «Ha llegado este mensaje de Sanbalat y Gesem. Insisten en que es urgente». Nehemías tomó el pergamino con cautela, conociendo bien la naturaleza engañosa de sus enemigos. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con tinta negra sobre el papiro amarillento. «Ven, tengamos un encuentro en alguna de las aldeas en la llanura de Ono. Hay asuntos importantes que debemos discutir en persona». El gobernador frunció el ceño mientras doblaba cuidadosamente el mensaje. Era la quinta invitación en 2 semanas, cada una más insistente que la anterior. Sus consejeros más cercanos se reunieron a su alrededor, expectantes. «¿Qué piensas, Nehemías?», preguntó Tobías, quien se había convertido en uno de sus más fieles capitanes. Quizás esta vez sea genuino su deseo de dialogar. Sarai, quien había estado organizando los suministros cerca de allí, se acercó con preocupación en su rostro. «No confío en ellos. Sus palabras son dulces como la miel, pero esconden el veneno de una serpiente». Nehemías caminó hasta el borde del muro, contemplando la vasta llanura que se extendía hacia el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de rojo sangre, como una advertencia silenciosa. «Mis amigos», comenzó, volviéndose hacia el pequeño grupo que se había formado. «He estado meditando sobre estas invitaciones constantes. Nuestros enemigos son astutos como zorros y pacientes como leopardos al acecho. ¿Por qué tanto interés en reunirse ahora, cuando los muros están casi terminados?». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido lejano de los martillos y cinceles que aún trabajaban en las secciones finales de la muralla. Nehemías continuó: «Están planeando hacerme daño. Lo sé con la misma certeza que sé que el sol saldrá mañana». Esdre, el escriba que había estado documentando cada paso de la reconstrucción, se adelantó con un pergamino en sus manos. «He estado registrando los movimientos de nuestros enemigos. Cada vez que hemos rechazado sus invitaciones, han aumentado los ataques a nuestros trabajadores en las zonas más alejadas de la ciudad. Y ahora esto», añadió Nehemías, sosteniendo el mensaje. «Una invitación a la llanura de Ono, lejos de la protección de nuestros muros y de nuestros guerreros. No, mis amigos. Mi respuesta sigue siendo la misma: estoy llevando a cabo una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo para ir a ustedes?». Pero los enemigos de Jerusalén no se darían por vencidos tan fácilmente. Esa misma noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, un visitante inesperado llegó a la casa de Nehemías. Era Semaías, hijo de Delaía, quien se había encerrado en su casa alegando temor por su vida. «Mi señor Nehemías», susurró Semaías con voz temblorosa cuando el gobernador entró en la habitación débilmente iluminada por lámparas de aceite. «He recibido una visión del Señor. Hay hombres que vienen a matarte esta noche. Debemos escondernos en el templo, entre los santos lugares. Solo allí estaremos seguros». Nehemías estudió el rostro del supuesto profeta a la luz vacilante de las lámparas. Años de experiencia en la corte del rey Artajerjes le habían enseñado a leer las intenciones ocultas en los rostros de los hombres. Semaías respondió con voz firme: «¿Acaso un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que sea como yo entrará al templo para salvar su vida? No entraré». En ese momento, Sarai entró apresuradamente en la habitación. «Mi señor, hemos descubierto algo. Tobías y nuestros espías han confirmado que Sanbalat y Gesem pagaron a Semaías. Todo es parte de su plan para desacreditarte ante el pueblo». La verdad quedó expuesta como una herida abierta. Semaías había sido contratado para hacer que Nehemías huyera al templo, un acto que habría sido considerado como una profanación y una cobardía imperdonable para un líder del pueblo. Los días siguientes trajeron más intentos de sabotaje. Cartas anónimas comenzaron a circular por la ciudad,
esparciendo rumores sobre una supuesta conspiración de Nehemías contra el rey Artajerjes. Falsos profetas aparecían en las esquinas, prediciendo desastres si los muros se completaban. Pero Nehemías permaneció inquebrantable. Cada mañana se levantaba antes del alba para inspeccionar el progreso de la obra, animando a los trabajadores y fortaleciendo los puntos débiles de la defensa. Sus enemigos habían subestimado la determinación de un hombre guiado por Dios. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de la última sección del muro, Nehemías reunió a todos los trabajadores y sus familias en la plaza principal. Hermanos y hermanas, su voz resonó con autoridad. Nuestros enemigos han intentado detenernos con amenazas, han tratado de engañarnos con falsas invitaciones de paz, y han buscado desacreditarnos con mentiras y rumores. Pero miren a su alrededor. Los muros se alzan más altos cada día, nuestras puertas son fuertes, y nuestro pueblo está unido como nunca antes. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud mientras Nehemías continuaba: cada piedra que colocamos es un testimonio de nuestra fe. Cada bloque que levantamos es una declaración de que no nos doblegaremos ante las amenazas ni cederemos ante los engaños. Esta es la obra de nuestro Dios, y Él la llevará a término. La respuesta fue un rugido de alegría que se elevó hacia el cielo como una oración de victoria. Esa noche, mientras la luna llena bañaba los muros casi terminados con su luz plateada, Nehemías se arrodilló en su habitación para orar: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas obras suyas, y también de la profetisa Noadías y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Los últimos intentos de sus enemigos por detener la obra fueron como golpes de viento contra una montaña. Las amenazas se desvanecieron como la niebla matutina ante el sol naciente de la determinación del pueblo. Sarai, quien había demostrado una sabiduría más allá de sus años, estableció un nuevo sistema de comunicación entre los guardias, asegurando que ningún mensaje sospechoso llegara a Nehemías sin ser verificado primero. Tobías reorganizó las patrullas nocturnas, colocando guardias adicionales en los puntos donde los espías de Sanbalat habían sido vistos merodeando. Los intentos de infiltración se volvieron cada vez más difíciles y menos frecuentes. A medida que los días pasaban y los muros se acercaban a su finalización, la frustración de sus enemigos se hacía más evidente. Sus tácticas se volvieron desesperadas y descuidadas. Intentaron sobornar a algunos de los trabajadores, pero la lealtad del pueblo hacia Nehemías era inquebrantable. Finalmente, cuando el último rayo de sol de aquel periodo de prueba se ocultaba en el horizonte, Nehemías convocó nuevamente a sus consejeros. Nuestros enemigos han jugado todas sus cartas, declaró con una sonrisa serena. Han intentado detenernos con violencia y no funcionó. Han tratado de engañarnos con astucia y han fallado. Han buscado dividirnos con mentiras y nos han hecho más fuertes. Ahora solo nos queda terminar lo que comenzamos. El fracaso de las intrigas de Sanbalat y sus aliados se convirtió en un testimonio más del cuidado de Dios sobre su pueblo. Cada trampa evitada, cada engaño descubierto, cada amenaza superada, era una prueba más de que la reconstrucción de Jerusalén era parte de un plan divino que ninguna fuerza humana podría detener. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre una Jerusalén que se alzaba cada día más fuerte y más alta, Nehemías comprendió que las trampas de sus enemigos no habían sido más que escalones en el camino hacia la victoria. Cada obstáculo superado había fortalecido la fe del pueblo y había demostrado que, cuando Dios dirige una obra, ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. La última piedra. El sol ascendía majestuosamente sobre el horizonte de Jerusalén, bañando los muros reconstruidos con una luz dorada que parecía una bendición divina. Era el día 52 desde el inicio de la obra, un número que quedaría grabado para siempre en la memoria del pueblo. Nehemías se encontraba de pie en la puerta oriental, contemplando cómo los primeros rayos solares iluminaban la ciudad que tanto había sufrido y que ahora se erguía renovada. «Mi señor Nehemías». La voz emocionada de un joven aprendiz interrumpió sus pensamientos. La última piedra está lista para ser colocada. El gobernador sonrió, recordando el largo camino recorrido. 52 días de trabajo incesante, de manos callosas y espaldas adoloridas, de oraciones susurradas y victorias celebradas.
52 días que habían transformado no solo los muros de la ciudad, sino también el espíritu de su pueblo. Sarai, quien se había convertido en una líder respetada entre las mujeres de Jerusalén, se acercó con un pergamino en sus manos. He estado llevando el registro de cada familia que participó en la reconstrucción, dijo con orgullo. Desde los sacerdotes hasta los comerciantes, desde los orfebres hasta los panaderos, todos han puesto sus manos y su corazón en estos muros. Tobías, ahora capitán de la guardia de la ciudad, llegó con un grupo de sus hombres. Los vigías reportan que Sanbalat y sus seguidores observan desde las colinas. No pueden creer lo que ven sus ojos. Que miren, respondió Nehemías con serenidad. Que sean testigos de lo que puede lograr un pueblo unido bajo la guía de Dios. La noticia de que la última piedra sería colocada se extendió por la ciudad como el fuego en un campo de trigo seco. Familias enteras comenzaron a congregarse alrededor de la sección final del muro. Los niños corrían entre la multitud, sus risas mezclándose con el murmullo expectante de los adultos. Eliasib, el sumo sacerdote, se adelantó con su túnica ceremonial. Sus manos, encallecidas por el trabajo manual que él mismo había realizado en la reconstrucción, sostenían un cuenco con aceite de oliva para la consagración. Antes de colocar la última piedra, comenzó Nehemías, alzando su voz para que todos pudieran escuchar, quiero que recordemos cómo comenzó todo esto. Hace menos de 2 meses, estos muros eran solo escombros y cenizas. Nuestros enemigos se burlaban, diciendo que ni siquiera un zorro podría caminar sobre ellos sin derribarlos. Un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud. Muchos recordaban las burlas y el desánimo inicial. Pero miren ahora, continuó, señalando las imponentes murallas que rodeaban la ciudad. Cada piedra cuenta una historia. Aquí, los sacerdotes trabajaron junto a los mercaderes. Allá, los joyeros dejaron sus herramientas delicadas para levantar pesados bloques de piedra. En esta sección, las mujeres transportaron escombros mientras sus hijos mezclaban el mortero. Sarai dio un paso adelante y añadió, y no olvidemos a los que montaron guardia día y noche, a los que curaron las heridas de los trabajadores, a los que prepararon el pan para alimentar a todos. Cada uno de ustedes, prosiguió Nehemías, ha sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Estos muros no son solo piedra y mortero, son un testimonio de fe, unidad y perseverancia. El momento de colocar la última piedra había llegado. Nehemías y Eliasib se acercaron juntos al espacio vacío en el muro. La piedra, cuidadosamente tallada y preparada, esperaba su lugar en la historia. Que esta última piedra, declaró Eliasib mientras derramaba el aceite consagrado, sea un sello del pacto entre Dios y su pueblo. Que estos muros sean más que una defensa contra nuestros enemigos, que sean un recordatorio de que con Dios, nada es imposible. Con un esfuerzo conjunto, Nehemías y Eliasib levantaron la piedra y la colocaron en su lugar. El sonido del bloque encajando perfectamente en su espacio fue recibido con un rugido de júbilo que se elevó hacia el cielo. Las trompetas comenzaron a sonar desde las torres, anunciando la finalización de la obra. Las familias se abrazaban, algunos lloraban de alegría, otros danzaban y cantaban salmos de alabanza. Pero el trabajo no había terminado. Nehemías sabía que la seguridad de la ciudad requería más que muros fuertes. Reunió a Tobías y a sus capitanes para establecer un sistema de vigilancia permanente. Cada puerta debe tener sus guardias, instruyó. Estableceremos turnos para que la vigilancia sea constante. Las puertas se cerrarán al atardecer y no se abrirán hasta que el sol esté bien alto en el cielo. Sarai, quien había demostrado un don especial para la organización, propuso un sistema para registrar a todos los habitantes de la ciudad. Necesitamos saber quién vive dentro de estos muros, explicó. Cada familia, cada casa, cada oficio. Esto nos ayudará no solo con la seguridad, sino también con la distribución de recursos. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Se instalaron las pesadas puertas de madera reforzada con hierro en cada entrada de la ciudad. Se organizaron los turnos de guardia y se establecieron señales y contraseñas para la comunicación entre los vigilantes. Los enemigos de alrededor,
que habían observado la finalización de los muros con incredulidad y temor, comenzaron a cambiar su actitud. Algunos enviaron mensajeros con ofertas de comercio y alianza. Otros simplemente se retiraron, reconociendo que una ciudad tan bien fortificada y organizada no sería un blanco fácil. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de las últimas cerraduras en las puertas, Nehemías recibió una noticia sorprendente. Un grupo de comerciantes de tierras lejanas había llegado, asombrados por la velocidad con que se había reconstruido la ciudad. Hemos escuchado historias, dijo el líder de los comerciantes, pero verlo con nuestros propios ojos, esto solo puede ser obra de vuestro Dios. Nehemías sonrió, recordando sus oraciones en el palacio de Susa, cuando todo esto era solo un sueño en su corazón. Tienes razón, respondió. Solo Dios podría hacer que un pueblo tan diverso trabajara como uno solo, que manos inexpertas construyeran muros tan fuertes, que el miedo se convirtiera en valentía y la desesperanza en determinación. Al anochecer, Nehemías subió a la torre más alta para contemplar la ciudad. Las antorchas comenzaban a encenderse en las murallas, formando un círculo de luz que protegía a Jerusalén. En las casas, las familias se reunían para la cena, sus voces y risas flotando en el aire nocturno. Sarai se unió a él en la torre, trayendo consigo el registro completo de la reconstrucción. He calculado los números finales, dijo con satisfacción. Más de 50 familias trabajaron en los muros, 20 gremios diferentes aportaron su experiencia, se utilizaron más de 10.000 piedras. Y se transformaron incontables vidas, completó Nehemías. Desde su posición, podían ver a Tobías realizando su ronda nocturna con los guardias, sus antorchas moviéndose como estrellas a lo largo de los muros. Los sonidos de la ciudad que se preparaba para dormir llegaban hasta ellos, madres llamando a sus hijos, comerciantes cerrando sus puestos, el balido de las ovejas siendo conducidas a sus corrales. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, reflexionó Nehemías. No es la velocidad con que construimos, ni siquiera la fortaleza de estos muros. Es como esta obra ha unido a nuestro pueblo. Sacerdotes y comerciantes, nobles y artesanos, todos trabajando hombro con hombro. Eso es el verdadero milagro. La noche cayó completamente sobre Jerusalén, pero la ciudad ya no estaba indefensa en la oscuridad. Sus muros se alzaban firmes, sus puertas estaban bien aseguradas, y su pueblo descansaba en paz, protegido no solo por piedra y madera, sino por la mano de Dios y la unidad de su gente. La última piedra no era realmente el final, sino el comienzo de una nueva era para Jerusalén. Los muros estaban completos, pero la verdadera construcción, la del espíritu y la identidad del pueblo, apenas comenzaba. Y así, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad restaurada, Nehemías comprendió que había sido testigo y partícipe de algo que sería recordado por generaciones, la transformación de una ciudad en ruinas en un testimonio viviente de fe, perseverancia y unidad. El despertar de un pueblo. La primera luz del alba comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados cuando la gente empezó a congregarse en la plaza frente a la puerta del agua. El aire fresco de la mañana estaba cargado de expectación. Familias enteras llegaban juntas, padres cargando a sus hijos pequeños sobre los hombros, ancianos apoyados en bastones, jóvenes ayudando a transportar bancos y esteras para sentarse. Nehemías observaba desde lo alto de la escalinata mientras la plaza se llenaba gradualmente. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el trino de los pájaros que saludaban al nuevo día. Sus ojos se posaron en los rostros expectantes de su pueblo, tan diferentes de aquellos que había encontrado al llegar a Jerusalén meses atrás. Ya no veía la desesperanza y el temor, ahora brillaba en ellos una luz de renovada dignidad. Esdras, el escriba, se preparaba para un momento que había esperado durante años. Sus manos acariciaban con reverencia el rollo de la ley mientras sus ayudantes terminaban de construir la plataforma de madera desde donde leería. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte cuando finalmente subió los escalones. Venerable Esdras, susurró Sarai, quien había ayudado a organizar la reunión. Todo está listo. El pueblo espera. La multitud guardó silencio cuando Esdras desplegó el rollo. El momento era solemne, cargado de significado.
Nehemías dio un paso al frente y habló. Hermanos y hermanas de Jerusalén, hemos reconstruido nuestros muros, pero hay algo más importante que debemos restaurar, nuestra conexión con la palabra de Dios. Cuando Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, todo el pueblo respondió, Amén. Amén, levantando sus manos. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. La voz de Esdras resonó clara y fuerte mientras comenzaba a leer. Los levitas, distribuidos estratégicamente entre la multitud, traducían y explicaban el significado de cada pasaje, asegurándose de que hasta el más pequeño pudiera comprender. Una anciana, que había sobrevivido al exilio y la destrucción de la ciudad, no pudo contener las lágrimas. Hace tanto tiempo que no escuchábamos la ley leída así, susurró a su nieta. Es como si el mismo Moisés estuviera hablándonos. La lectura continuó mientras el sol ascendía en el cielo. Nadie se movía, nadie se quejaba del calor o del cansancio. Las palabras antiguas cobraban nueva vida en sus corazones, como semillas largamente dormidas que por fin encontraban tierra fértil. Pronto, los sollozos comenzaron a escucharse entre la multitud. Las palabras de la ley revelaban cuánto se habían alejado de los caminos de Dios, cuánto habían olvidado. El peso de la comprensión los abrumaba. Nehemías notó la tristeza que se extendía entre el pueblo y compartió una mirada significativa con Esdras. Era momento de intervenir. No lloren ni se entristezcan, proclamó Nehemías, su voz llena de compasión y autoridad. Este día es santo para nuestro Señor. Vayan, coman manjares, beban bebidas dulces y manden porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Los levitas se movieron entre la gente, calmando al pueblo, guarden silencio, porque este día es santo. No se aflijan. Sarai y un grupo de mujeres ya habían previsto este momento. Grandes canastas de pan recién horneado, frutas, y jarras de vino dulce comenzaron a circular entre la multitud. El aroma a comida fresca se mezcló con el incienso que aún flotaba en el aire. Compartan con sus vecinos, animaba Sarai. Que nadie se quede sin celebrar este día santo. Poco a poco, la tristeza se transformó en alegría. Familias que apenas se conocían comenzaron a compartir sus alimentos. Niños corrían llevando porciones a los ancianos que no podían moverse. El sonido de la risa reemplazó a los sollozos. Tobías, quien ahora supervisaba la seguridad de la ciudad, se acercó a Nehemías con una sonrisa. Es increíble ver cómo ha cambiado todo. No solo los muros, sino el espíritu del pueblo. Este es el verdadero propósito de la reconstrucción, respondió Nehemías. Los muros protegen sus cuerpos, pero la palabra de Dios restaura sus almas. Al día siguiente, los jefes de familia, los sacerdotes y los levitas se reunieron con Esdras para estudiar más profundamente las palabras de la ley. Descubrieron las instrucciones sobre la fiesta de los tabernáculos, una celebración casi olvidada. La noticia se extendió rápidamente por toda la ciudad, construirían cabañas y vivirían en ellas durante 7 días, como lo habían hecho sus antepasados al salir de Egipto. El entusiasmo era contagioso. Suban a los montes, anunciaron los heraldos por las calles. Traigan ramas de olivo, de mirto, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos. La ciudad se transformó en un jardín viviente. En cada terraza, en cada patio, en la plaza del templo, se levantaban pequeñas cabañas hechas con ramas verdes. El aire se llenó con el aroma de hojas frescas y especias. Familias enteras se mudaron a sus tabernáculos temporales. Los niños estaban encantados con esta aventura, durmiendo bajo un techo de estrellas visibles entre las ramas. Los ancianos contaban historias del Éxodo, manteniendo viva la memoria de las obras de Dios. Mira, abuela, decía una pequeña mientras decoraba su cabaña con flores silvestres. Es como si fuéramos peregrinos también. Así es, mi amor, respondía la anciana con ojos brillantes. Así recordamos que todo lo que tenemos viene de Dios, incluso estos muros fuertes que nos protegen. Durante 7 días, la ciudad celebró como no lo había hecho en generaciones.
Cada día, Esdras leía más de la ley, y el pueblo comprendía más y más. La alegría y el entendimiento crecían juntos, como plantas bien regadas. El último día de la fiesta, Nehemías convocó a una asamblea solemne. Era momento de hacer un pacto con Dios, de comprometerse a vivir según su ley. Hemos experimentado su fidelidad, declaró Nehemías. Hemos visto cómo nos ha protegido mientras reconstruíamos los muros. Ahora es nuestro turno de ser fieles a Él. Uno por uno, los líderes del pueblo pasaron a firmar el documento del pacto. Se comprometían a seguir la ley de Dios, a no mezclarse en matrimonios con los pueblos paganos, a guardar el sábado, a cuidar del templo y sus servidores. Sarai, quien había crecido tanto en sabiduría durante estos meses, observaba la escena con su pequeño hijo en brazos. Su esposo Tobías estaba entre los que firmaban el pacto. «¿Ves, mi pequeño?», susurraba al bebé. «Estás presenciando el renacimiento de nuestro pueblo. Los muros que tu padre ayudó a construir te protegerán, pero las palabras que hoy hemos escuchado guiarán tu vida». Al atardecer, mientras las últimas luces del día doraban las piedras de los muros reconstruidos, Nehemías subió una vez más a la torre más alta. Desde allí podía ver toda la ciudad, las cabañas siendo desmanteladas, las familias regresando a sus hogares, el humo de los inciensos elevándose desde el templo. «Mi Dios», oró en silencio, «hemos reconstruido los muros en 52 días, pero has tardado apenas 7 en reconstruir el corazón de tu pueblo». La transformación era evidente. Ya no eran un pueblo derrotado y temeroso, sino una comunidad unida y decidida. Los muros no solo les daban seguridad física, sino que simbolizaban su renovado compromiso con Dios. En los días siguientes, la vida en Jerusalén encontró un nuevo ritmo. Las puertas se abrían al amanecer y se cerraban al anochecer. El comercio florecía, protegido por los muros. Los sacerdotes realizaban sus servicios con renovada devoción. Los levitas enseñaban la ley en pequeños grupos por toda la ciudad. Pero lo más hermoso era ver cómo el pueblo se ayudaba mutuamente. Cuando una familia pasaba necesidad, los vecinos compartían lo que tenían. Cuando alguien enfermaba, la comunidad lo cuidaba. El espíritu de unidad que había nacido durante la reconstrucción de los muros ahora se manifestaba en la vida diaria. Y así, la historia de Nehemías se convirtió en un testimonio eterno de cómo la fe, la estrategia y el liderazgo pueden transformar no solo muros, sino también corazones. La ciudad había sido restaurada, pero más importante aún, su pueblo había recuperado su identidad y propósito como pueblo de Dios. Las generaciones futuras contarían esta historia una y otra vez, como en 52 días se reconstruyeron los muros, y como en el proceso, Dios reconstruyó a su pueblo. Los muros de piedra eventualmente volverían a caer, pero la transformación espiritual que ocurrió en aquellos días perduraría por siglos.